Shalom, familia del Eterno, hermanos en el convenio, bienvenidos a Raíces de la Fe, a una emisión más en el día de Shabbat, en el día más magnánimo de toda la semana, en el día que nos reunimos con nuestro Salvador, el Mesías, el día que Él nos sirve como puertas para estar frente al Padre Celestial. Porque así es, hermanos. Yeshua nos dijo claramente, nadie va al Padre si no es por mí. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Y les doy gracias por permitirme entrar a sus hogares una vez más. Nuevamente es una emisión de la porción de esta semana y esperamos con todo deseo en el corazón de que sea de bendición, de expansión en el entendimiento de algunas cosas, quizás nuevas, quizás cosas que usted se estaba preguntando anteriormente. Y le damos gloria y gracias al Eterno por ser fiel, que nos tiene vivos, activos, estudiando y buscando cada semana esas perlas de conocimiento en la Torá, esas pepitas de oro de sabiduría para compartirla. Gracias, hermanos, por permitirme y compartir con nosotros de esta manera. Y por favor, cada vez que usted mire alguno de estos mensajes en el Facebook o ya sea en YouTube, póngale un like, déjenos saber de que está siendo de edificación, déjenos saber sus comentarios. Esperamos que sean comentarios positivos. A veces hay diferencias, pero le damos gloria al Eterno que nuestra dedicación está inclinada a edificar el pueblo de Hashem. Así que saludos, bendiciones y levantamos una oración especial en este tiempo por todas las personas que están padeciendo de COVID, que están hospitalizadas con necesidades específicas y también a personas que están tal vez desahuciadas, abandonadas, inclusive aquellas que se están recuperando por esto de la helada que hubo en el sur de los Estados Unidos. Pero nuevamente, hermanos, gracias por estar con nosotros y decimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Yeshua, Señor, escucha nuestra petición en este día, una oración sencilla. Tú conoces nuestras necesidades y te pedimos encarecidamente por cada uno de nuestros hermanos que está en vicisitud, que está en problemas, que está enfermo, que está en una situación adversa. Aquellos que no tienen empleos, levantamos una oración de petición. Al mismo tiempo que te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios. Gracias, Padre Eterno, por escucharnos y lo pedimos en el nombre de Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, y el bendito que serás para siempre. Bendito eres tú, Señor Yahweh, que nos escogiste entre todas las naciones y nos regalaste tu Torah. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, el dador de la Torah. Gracias por la inspiración de los profetas, gracias por la inspiración de las palabras en el Brit Hadashah, la de nuestro Mesías y la de los apóstoles, los Shaliach, los enviados a las naciones. Gracias, Señor, por toda esta inspiración que es tu Torah. Amén. Pues en esta tarde tenemos, o en este día, mejor dicho, Torah, de la porción Terumá, que significa ofrendas. Algunas personas dicen ofrendas elevadas, algunas personas dicen ofrendas levantadas. Y antes de proseguir, quisiera decirle, hermanos, tenemos el privilegio que nos han permitido, ¿verdad?, el hermano Rico Cortés, a través de sus programas de Teshuvah, poder compartir con ustedes estas enseñanzas dentro de esta plataforma, junto con una serie de tremendos maestros en raíces hebreas o raíces judías, como usted prefiera decirlo. Teshuvah TV es uno de los recursos que están haciendo diferencia. Si usted desea aprender sobre raíces hebreas de la fe cristiana, si desea profundizar más allá y dentro del contexto bíblico, si desea tener una aproximación variada
a las escrituras con diversos estilos de maestros. Eso sí, no solo significa que hay controversia con la información o información conflictiva o contradictoria. Es una información que se va entretejiendo y se va entretejiendo porque usted está derivando, recibiendo esa información de varios maestros y usted va conociendo y entendiendo mucho más allá de lo que usted esperaba sobre las escrituras. Si anhela usted tener una fuente de conocimiento balanceado con contenido validado que hace, ¿verdad?, con validaciones académicas referentes al contexto histórico, arqueológico, cultural, antropológico y religioso también. Porque tenemos que tener entendimiento de lo que era el templo y toda la manera del creyente, cómo se entregaban a la adoración de Dios en el tiempo, ¿verdad?, antiguo. Y cómo el pueblo hebreo y el pueblo judío trabajaban de acuerdo a la filosofía de vida o de entendimientos que ellos tenían dentro del mundo donde se desarrollaban. Entonces usted debe considerar Teshuvah TV. Está al alcance de sus manos. Es una aplicación, es completamente gratis. Usted la puede bajar en su teléfono inteligente y presto, usted está allí ya listo para recibir información. Y bueno, apoyando de parte de Rico Cortés y de todos los hermanos que trabajan y colaboran con él, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Y obviamente, pues, los esperamos verlos por ahí pronto. Bendiciones. Y nuevamente, Terubá, la ofrenda que nos eleva. La ofrenda que nos eleva. Vuelvo y repito, Terubá significa ofrenda. Y esta ofrenda es una ofrenda que nos eleva. Comprende en la Torá la instrucción empezando en Éxodos capítulo 25, 1 al 27, 19. Hemos visto algunos de esos capítulos o versículos en años pasados. Hemos tratado de cubrir poquito a poco. Primera de Reyes 5, 1 al 6, 13. Y Marcos 12 del 41 al 44. Y vamos a hacer entonces un pequeño resumen para retomar, ¿verdad?, la secuencia. Adonai le dice a Moshe que convoque al pueblo de Israel a construir o a contribuir, mejor dicho, con 13 materiales. 13 materiales, qué interesante. Dios le pide al pueblo que haga una contribución y especifica estos 13 materiales. En algunas versiones hispanas, a veces aparecen 15 porque, ¿verdad?, hay una cierta repetición en referencia a los materiales, pero son 13 materiales y qué tremendo de que podemos observar de que Dios nos da un despliegue en el capítulo 34 de Éxodos, del libro de Éxodos, Shemot. En el capítulo 34, él hace una exposición cuando le presenta a Moisés sus 13 atributos de misericordia. Es importante, vamos a adentrar en otra ocasión un poquito más profundo en relación a esto. Pero hay, creo yo, una conexión. Y estos materiales son oro, plata y cobre, lana teñida de colores, tanto azul, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especies y piedras preciosas. Ciertas traducciones, como les dije, dicen 15 elementos. Hemos de notar que en la antigüedad todos estos materiales eran de alta calidad y de precio. Yo no estaba pidiendo lo más barato, realmente específicamente él pidió elementos de algunos de primera necesidad, pero algunos otros obviamente de lujo y de gran precio. Dios le dice a Moshe, construirás para mí un mishkan, una residencia, un santuario o un lugar de residencia realmente, y yo voy a morar entre ellos.
propósito de Dios era morar entre su pueblo. Este Mishkan debería construirse para ser fácilmente ensamblado y desmantelado, transportado y rearmado durante las etapas del movimiento migratorio del pueblo a través del desierto, en medio o en proceso de llegar o en camino a llegar a la tierra prometida. Sobre la cima del monte Sinaí, Moshe recibe el Tafnit, el diseño. Tafnit, diseño. Las instrucciones detalladas sobre cómo construir este lugar residencial para Hashem. En la sala más interna de este templo móvil temporero o temporáneo. ¿Por qué temporáneo? Porque eventualmente, en siglos más adelante, se desarrolla la construcción del templo que venimos a conocer, el primer templo o el templo salomónico. Tras una cortina bordada artísticamente, voy a volver a empezar para hacer conexión. En la sala más interna de este templo móvil o temporáneo, tras una cortina bordada artísticamente estaría el arca del pacto, que contendría las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos. Eso es, entonces, estamos hablando específicamente del lugar santísimo. Sobre la cubierta de propiciación o tapa tendría 2 querubín o 2 querubines, 2 ángeles, ¿verdad? Estaban tallados en oro puro sobre esa tapa. En el cuarto exterior o lugar santo se encontraba la menorá de 7 velas y la mesa sobre la cual se acomodaba el pan del rostro o pan de la presentación o de la presencia. Propiciación también se dice, el pan de la propiciación, y el altar del incienso. Las 3 paredes del santuario estaban formadas por 48 planchas de madera paradas verticalmente, cada una de las cuales estaban recubiertas en oro y sostenidas por un par de bloques de plata. El techo estaba formado por 3 capas de cobertura hechas de pieles. 3 capas. Tapetes de lana multicolores, techeles, ¿verdad? Para hacer tejado, teñidas con la secreción de un raro anfibio extinto, el chilatzón. Según esto que investigué, se llama el chilatzón, una cobertura hecha de pelo de cabra, una cobertura de pieles de carnero y tahash o tejón. El tahash era un animal multicolor ya extinto. Su apariencia olvidada también, porque no se tiene ningún tipo de indicación, dibujo sobre este animal. Eso está en Shabbos 28a. Ese es un tratado en el Talmud. En el frente del santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes. Una serie de cortinas de lino soportada por 60 postes de madera con ganchos de plata rodeaba el santuario. Ahí ustedes más o menos pueden ver la foto que está en el trasfondo de lo que estamos leyendo. Algunas cortinas estaban reforzadas por estacas de cobre. El altar de cobre para holocaustos estaba al frente. Entonces ahora quiero que hagamos un pequeño hincapié. Si ustedes me ponen atención, voy a leer de acá de 1 Corintios 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente. Y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Póngame atención acá, hermano, porque no lo tengo esto en una diapositiva para ver que usted lo lea conmigo. Está en 2 Corintios 9. Pero esto digo, este es el apóstol Pablo, enviado a las naciones. El que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Esto no se trata
de que se utilice esto para manipular a la gente para a ver si dan una ofrenda o no dan una ofrenda. Más allá de cualquier contexto en el cual se lea, y no estamos de acuerdo con ese tipo de actitud, ni proyecciones, ni mucho menos manipulaciones. Lo que estamos diciendo es que la Escritura es bien clara. Si usted la lee a primer nivel, es bien clara. La lee a segundo nivel de entendimiento, es bien clara. Si la lee a tercer nivel, es bien clara. El que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No hay que dar ni con tristeza ni por presión, ni mucho menos si hay manipulación. Pero hay que dar de acuerdo. Dios le da, ¿verdad?, la habilidad para una persona decir, yo siento en mi corazón, dar de acuerdo a lo que usted ha propuesto, de acuerdo a lo que usted ha propuesto, usted da. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre, todo lo necesario en todo, abundéis para toda obra buena. Es Dios quien se va a ocupar de proveer la provisión. Es decir, Dios es el que ve la actitud de nuestro corazón. Mira la manera como damos, cómo entregamos de nuestra esencia, especialmente si es para la obra, si es para apoyar un ministerio. Y Dios es el que se hace responsable de hacer que esa semilla germine. En otras palabras, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que provee semilla al que siembra también proveerá pan para alimento y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Bendito sea Hashem. Baruch Hashem. Siendo enriquecidos en todo para toda generosidad. Que seamos enriquecidos para que estemos aptos para poder ser generosos en cualquier momento. La cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque cada vez que usted bendice a alguien, hermano, hermana, alguien dice, Baruch Hashem, bendito sea Dios, gloria, aleluya. Gracias, Señor, porque me supliste. Cada vez que usted es un cuerpo útil, un envase útil, un vaso que Dios lo utiliza. Entonces hay una persona que va a recibir a través de usted siendo el puente para que Hashem sea glorificado. Eso es tremendo, porque el ministerio de ese servicio no solo suple la necesidad de los santos, es decir, en el servicio. Cuando usted ministra, cuando yo ministro con ofrendas, ¿verdad? Ese servicio no solamente suple las necesidades de las personas que lo están necesitando, en este caso de los santos, de las personas que están trabajando para ¿cómo se dice?, glorificar el nombre del Eterno, sino que también abunda en acción de gracias a Dios. Suple a la persona en necesidad, pero también genera que alguien glorifique a Dios. Entonces es muy importante que entendamos que una ofrenda va más allá que simplemente decir voy a suplir una necesidad. Trasciende. Una ofrenda eleva, levanta. Una ofrenda tanto bien levanta a la persona que es receptora, la persona que recibe el beneficio, causando que sea glorificado el Eterno, pero al mismo tiempo levanta a la persona dadora porque estamos siendo utilizados en una situación adversa y Dios se agrada de tus acciones de bondad y justicia. Por eso es que nos eleva. Más allá de nuestro credo, más allá de lo que profesamos, están nuestras acciones. Y Hashem, nuestro Padre Celestial, se agrada
de tu bondad, de mi bondad. Porque con esa bondad hacemos tikkun olam. Con esa bondad reparamos el mundo, surcimos el mundo, repellamos el mundo, lo regeneramos para la gloria de Dios. Amén. Entonces continuamos con la lección directa de hoy. Terumá, ofrenda. Vamos entonces a Éxodo. En Éxodo esta vez vamos a estar viendo los primeros versículos para iniciación. Éxodo 25, 1, 9. Ya hemos visto eso en otras lecciones, así que solamente vamos a leer para conectar. Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita que me traiga regalos, ofrendas. Aceptará regalo para mí de toda persona que los traiga de corazón. Al Eterno le encanta tu corazón, mi corazón. Verso 13. Y estos son los regalos, ofrendas que aceptarás de ellos. Él los está pidiendo, quiere que sea de corazón, pero son exactamente de acuerdo al diseño especificado. Oro, plata, cobre, pieles de carneros teñidas, pieles de tehashim, o de tejones, y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engastes para el efod y para el pectoral, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y que me hagan un santuario, una residencia, santuario, porque la santa presencia del Eterno va a habitar ahí, para que yo habite entre ellos. Exactamente como te muestro o te mostré el modelo de la morada en el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Así lo harás. Dios quiere que sigamos el modelo, el patrón, el tefnit. Entonces, terubá significa ofrenda, hermanos, contribución, porción asignada, regalo, presente, ofrenda voluntaria, un obsequio de amor, de respeto, para honrar, para dignificar. Literalmente no tiene una sola traducción. El concepto es amplio. Entonces estoy interesado en nuestra terumá, no, ya sea económica, ya sea de alabanza, ya sea de entrega, ya sea de trabajar en la obra, ya sea de buscar a las personas para hablarles de la redención que nuestro Padre Eterno ha diseñado para que sea toda persona sea alcanzada por este diseño. La ofrenda tuya puede ser invertir tus talentos, tu dinero, tu amor, tus capacidades, tu trabajo. La manera de darle al Eterno es múltiple. Pero obviamente tengamos todos nosotros completa convicción que en este mundo las cosas se mueven económicamente también. Y que nosotros no podemos ni hacer el ojo chueco, ni el oído omiso, ni dejar de accionar en dar. Porque hay gran bendición en dar, hay mucho más bendición en dar que en recibir. La palabra lo establece. Rashi dice, implica la asignación de una porción de nuestros recursos separándola para un propósito más alto, prioritario. La palabra terumá tiene por raíz la palabra rum, que significa levantar. Rabbi Hirsch, por tanto, esta ofrenda elevada del pueblo, ya que ofrecieron a Hashem de lo que él les proveyó. Esta ofrenda levanta al pueblo, ya que ellos están ofreciendo a Dios de lo que ya Dios les dio.
Dios nos dio vida, Dios nos dio capacidades, Dios nos dio el trabajo, Dios nos está bendiciendo si estamos prosperando, si estamos avanzando en ese trabajo. Prácticamente estamos devolviendo a nuestro Padre, en cierta manera, dignificándole a Él porque le reconocemos. Dios pide terruma de corazón, que sean movidos por voluntad propia, pues va a construirle casa a su Elohim. Hermanos, hoy en día la gente puede decir, mira, ya está construido el edificio. ¿Para qué quieren ofrenda? Bueno, hay gente que tiene que entender que los edificios se mueven con dinero, la electricidad, la calefacción, el aire acondicionado, los eventos, todo, la limpieza. A veces hay muchos voluntarios, a veces no. Y hay que pagar los salarios de los empleados en los ministerios. Es importante que entendamos que los tiempos donde el voluntariado se movía tal vez con más ímpetu, no estoy diciendo que ya dejó de existir el voluntariado, pero a veces los líderes de ministerios se ven con la necesidad de tener que utilizar a personas que están trabajando porque la verdad es que son más dependientes, pueden depender más de ellos porque están siendo pagados. No estoy diciendo que ese es el caso en un 100%, pero la verdad es que a veces los voluntarios, por ser voluntarios, pues no son tan consistentes y vamos a hablar con la realidad, porque para eso es que estamos acá, para hablar la verdad. La terruma tiene que ser de corazón. Cuando una persona es voluntario de corazón, no por peros. Vamos hacia adelante, que es lo que hay que hacer, y es una ofrenda de corazón. Entonces, pues vamos a construirle una casa a Hashem, a Elohim. En la antigüedad, construir un santuario, templo a su Dios era prioridad de las civilizaciones. Todos los reinos lo hacían y aquí Hashem establece que la ofrenda será voluntaria. Pero Él especifica claramente los materiales de acuerdo a su cabo, de acuerdo a la gloria que Él se merece, de acuerdo al honor que Él se merece. Fíjense bien, en las civilizaciones, los líderes de los pueblos le exigían al pueblo que tenían que dar estas cosas a fuerza, tuvieran o no tuvieran, para edificar sus templos, para hacer sus complejos religiosos. Aquí Hashem dice bien claramente, ¿no?, que den y que sea voluntario. Pero si van a traer, esto es lo que se necesita. O sea, es claro, no es que Dios necesita de las riquezas del hombre, porque de Dios son los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero el punto es que Él está pidiendo de forma voluntaria, porque nuestro Dios no es tirano, nuestro Padre es un Padre responsable que nos enseña responsabilidad. Esto es lo que se necesita para que puedan hacer el hogar o la residencia que yo me merezco y amerito por ser el Dios de ustedes. Rabbi Hirsch opina y ve la llave del tabernáculo en relación al llamado de Israel en el verso 8, donde dice que ellos deberán construir un tabernáculo para mí. Es una llave, fíjense bien, para que yo pueda habitar en ellos. Otras traducciones dicen entre ellos o en medio de ellos. El santuario representa la obligación de Israel para santificarse en su vida personal como pueblo, porque es ahí donde ellos van a ir a buscar expiación. Es ahí donde van a llegar a adorar al Creador, como se expresa en muchos versos, por ejemplo, Levítico 11:44, 19:2, 27. Vuelvo y repito, Levíticos 11:44, 19:2 y 27. Cuando la nación cumpla esta primera responsabilidad, ¿de qué? De crear ese tabernáculo, Dios habitará entre su pueblo. Entonces, qué interesante, que es el pueblo que le está confeccionando. Ha sido llamado a construirle el tabernáculo donde Dios va a depositar su presencia. Es un gran privilegio. Y a veces la gente dice, yo no soy suficiente. Yo no creo que Dios
piense en mí. Yo no creo que el ser humano sea algo importante para Dios. Yo creo que Dios es un Dios lejano que mira que todas las cosas malas pasan y no interviene. Paremos ahí. Es tan importante el ser humano que Dios lo quiere involucrado en el proceso mismo de la redención. Porque Dios dijo, cometiste un error. Adán, humanidad. Pues ahora Él quiere hacernos parte, que lo reconozcamos a Él, quién es Él, cómo es Él, cuáles son los estatutos que Él quiere que nosotros obedezcamos, pero al mismo tiempo nos involucra. Él quiere que no sean los mandamientos de Dios, sino que sean el código de ética que nosotros asumimos responsablemente para tener una mejor vida y entonces podamos alcanzar la santidad, pero al mismo tiempo en ese proceso Él no nos dice, ¿sabes qué? Van a parar ahí. Como todavía no has llegado a esa meta, entonces no puedes entrar, no puedes hacer nada. Como en muchos, desgraciadamente todavía hay muchos ministerios hoy en día que esperan perfección completa de parte de los feligreses para poder dejarlos que se involucren o sean voluntarios en algo. Y eso es un error. Porque la gente tiene que desarrollar un sentido de ownership, se dice en inglés, de pertenencia, pertenecer a ese ministerio. No que se sientan excluidos, no que se sientan separados, no es que se sientan, ¿verdad?, marginados. Es el proceso de involucramiento lo que hace que la persona sienta más que es parte de ese proceso redentivo y que Yeshua, el Mesías, no está haciendo simplemente llamadas con el dedo a ciertas personas. Porque no se trata de eso. Yeshua dijo bien claramente que todos somos llamados. Bueno, y algunas personas van a tomar otras responsabilidades más grandes que otros, pero eso no significa que nadie tiene parte. Todos nosotros tenemos una parte en su Torah. Todos nosotros tenemos una parte que desarrollar, una parte que hacer en su Torah, en pro de la voluntad del Eterno y en pro de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra descendencia. Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, el santuario entonces representa una obligación y si el santuario es una obligación, pues nosotros tenemos que entender que se amerita que nosotros demos algo para que se mantenga, para que se sostenga y sigamos adelante. Entonces, la obligación de Israel para santificarse en su vida personal como pueblo, como se expresa en esos versos que ya mencionamos. Entonces, cuando la nación cumpla esta primera responsabilidad, Dios habitará entre nosotros. Dar generosamente para los ministerios que nos están ayudando a crecer. No se trata de exigencia, se trata de que seamos recíprocos. Fíjense que yo le decía, yo le dije una vez a uno de los maestros, ¿no? Mira, yo he aprendido más contigo en los últimos 4 años que todos los años que llevo desde el 2004 estudiando y leyendo otros libros mesiánicos y yo he aprendido en los últimos 4 años tanto. Gracias a ti, gracias a tus ministerios, pues lo mínimo que puedo hacer es hacer mis donaciones continuas, consistentes, aunque sea poquito, y de vez en cuando hacer unas ofrendas esporádicas para ayudar a aquellos que me están ayudando. Es un reconocimiento y un apoyo recíproco. Entonces, pero recientemente me dijo un amigo a mí, prácticamente casi las mismas palabras, que él estaba aprendiendo muchas cosas a través de estos videos. Entonces, bendito sea el Eterno. ¿Lo sé todo yo, hermano? No. Dios no me permita jamás decir eso. Le doy gracias que lo poquito que he ido aprendiendo y hemos ido implementando y hemos ido extrayendo información de acá, extrayendo información de nuestros maestros con Teshuvah, con Wisdom in Torah, con otros ministerios que son hermanos también.
Es decir, irnos cultivando poco a poco, creciendo. Pero no lo sabemos todo. Al contrario, todos nosotros tenemos que vernos como una ayuda recíproca. Somos parte integral de este rompecabezas. Y es importante que nos miremos así. No lo sabemos todo, ni debemos pretender ser sabiondos. Al contrario, reconocer humildemente que nos hace falta más por estudiar y por aprender, es reconocer con la humildad que Yeshua nos enseña que necesitamos al Mesías, que necesitamos ayuda, que necesitamos maestros. Tenemos que continuar así. Entonces, todos los artefactos o muebles del tabernáculo tenían un propósito funcional. Voy a entrar rapidito en esto. No pretendo ir rápido. Creo que mi esposa siempre me regaña y me dice de que voy a veces muy rápido. Pero me estoy pausando hoy. El candelabro daba luz en un recinto por los demás. Es decir, en ese recinto que es llamado prácticamente el templo, porque acordamos que hay patios o atrios alrededor, hay paredes, hay separaciones, pero hay un edificio que se le llama el templo. Es como decirlo de esta manera, la cabeza, la central de todo el templo es donde está el edificio que almacena, por decirlo de esa manera, el lugar santo y después el lugar santísimo. Entonces, el candelabro daba luz en ese recinto, ¿verdad?, llamado el templo, y que era oscuro. Entonces, la única luz que existía dentro de ese lugar era la luz de la menorá, de la menorá. La mesa proporcionaba un lugar en el que poner el pan de la propiciación. Estoy hablando de la mesa del pan de la presentación o de la propiciación. El altar del incienso también cumplía el propósito práctico de perfumar el aire de manera agradable. Quizás en muchos aspectos, hermano, estos muebles instrumentales en la casa del Eterno pasan por ordinarios para algunas personas. O tal vez para algunas otras culturas que tienen sus religiones, porque muchas religiones tienen incensarios, tienen sus tipos de incienso, tienen candelabros o candeleros, tienen tal vez algún tipo de artefacto de oro o de diferentes piedras preciosas, etc. Hay diversidad de religiones antiguas, pero en el caso de los artefactos del templo de Yahweh, estaban no solamente hechos con una sabiduría celestial, tenían una consistencia trascendental y unas implicaciones espirituales profundas. Ahora, con el gran calificativo o la gran diferencia, podríamos decirlo, un calificativo y clasificador de estar hechos de oro puro, de materiales de calidad o quizás los más resistentes sobre la tierra, y artística y primorosamente ornamentados, como corresponde al mobiliario de todo un gran rey, en este caso del rey, nuestro rey del universo. ¡Qué hermoso! Qué precioso es saber de que hubo un pueblo con todos los capacitados en esta materia, los maestros de obra, maestros diseñadores, se dieron a la tarea de hacer las cosas. Me gusta ese término, primorosamente, con deleite, con gusto, hacer todo el detalle de estos diseños. Dios, en referencia a toda su creación, en el diseño de su templo en la tierra, puso al hombre. Fíjense bien, en referencia a su creación, porque todos los elementos de la creación están manifestados en el templo. Puso al hombre, al sacerdote y representante de su imagen en la tierra, a oficiar dentro de su templo para representarlo. Bueno, nuevamente lo repito,
Pero Adonai quiso estimular todos los sentidos, todo el sistema sensorial. Vuélvame a ver acá, enfócame acá. Él quería enfocar todos los sentidos, todas nuestras habilidades sensoriales. Dios los quería que no pasaran desapercibidos. Entonces, ese sistema sensorial del hombre, mientras que el hombre está sirviendo en su presencia, Dios no quería que estuviera distraído o desapercibido, sino que todo en su entorno le reenfocara a la presencia, le reenfocara a su Creador, lo volviera la atención a aquel que lo había llamado a servir con deseo, en medio de un gran privilegio, en medio de voluptuosa belleza, al Dios del universo. Una vez escuché un pastor, uno de mis pastores muchos años atrás, que decía: no hay mejor profesión que servir a Dios. No lo dudé en ese momento creerlo, pero en ese momento yo no estaba sirviendo como un siervo del Eterno, simplemente era un feligrés. Entonces me hizo sentido, me hizo verdad, me fue verdad, lo pude ver, pero ahora lo puedo captar. Porque entiendo de que no hay un llamado más excelente que el de servir al Eterno. El ministerio sacerdotal, estamos leyendo la línea blanca, el ministerio sacerdotal diario incluía rituales que requerían atención y supervisión con la vista, obviamente. La menorá con su luz iluminaba el lugar santo y se podían dirigir y movilizar dentro del recinto, es decir, podían ver por dónde iban caminando. El olor y el paladar se estimulaban con la mesa de los panes de la presencia. Imagínense esos panes recién horneados, sabrosísimos. El challah bread, cuando recién sale del horno y se abre esa puerta, expide un aroma sabrosísimo, increíble. Imagínense cuando entraban los sacerdotes al templo a hacer el cambio en cada Shabbat. Entonces, cada Shabbat, una vez a la semana, se cambiaban las 12 barras de pan o las 12 marquetas de pan en la presencia de Hashem y se distribuían a los sacerdotes para su consumo. Es bien interesante esto, porque se mantenían calientes toda la semana, sin echarse a perder el pan. Es decir, así como entraba el pan, así salía. El olfato era activado a un nivel más alto por medio del altar del incienso, los aromas, las especias que eran utilizadas. Entonces, estamos viendo, vamos hacia atrás nuevamente, tenemos hasta este momento que los sentidos están siendo motivados y la vista a través de poder utilizar la luz que emanaba la menorá, la masa de los panes de la presencia, les permitía poder oler a los sacerdotes que están dando el servicio dentro del lugar santo. Y después también el olfato se podía activar a un nivel más alto, a un nivel espiritual con el incienso. Ahora seguimos a la siguiente diapositiva. El oído era estimulado o ministrado por el sonido de las campanitas ajustadas intercaladamente con los pomegranas tejidas en terciopelo alrededor de las bastillas o ruedos de las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote cuando él caminaba. Las campanitas sonaban y esto ministraba el oído en el silencio pleno del Mishkan. ¿Qué tal cuando entonaban los salmos diariamente?
¿Qué tal en esos momentos de escuchar las santas alabanzas? Y se podían escuchar por todo el templo y en las afueras del templo. El tacto era activado en cada tarea de servicio de los Kohanim o sacerdotes y del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, desde la limpieza diaria de los candeleros de la menorá hasta el cambio de los panes una vez a la semana. La limpieza y actividades mensuales, ¿verdad? Las limpiezas diarias, las actividades mensuales, hasta la misión anual del sumo sacerdote ante el arca del pacto en el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día de expiación. Podemos ver que todo el sistema sensorial está en juego. Todo el asunto fue diseñado por el Eterno como una rica experiencia multisensorial de parte de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué o con qué objetivo hizo esto el Señor? Aunque Hashem no tenga sentidos como los nuestros, obviamente mucho más poderosos sentidos tiene el Eterno, Él nos deja saber y reflexionar para que hagamos reconocimiento profundo de la bondad que Él nos ha otorgado a los seres humanos en cada uno de los diversos sentidos que nos ha dado. Él nos confeccionó este sistema sensorial que es increíblemente útil. Nuestras habilidades sensoriales tienen una utilidad que, bueno, basta simplemente pincharse un ojo para que usted se dé cuenta cómo le hace falta ese ojo. Vale, y no estoy diciendo, ¿verdad? No estamos hablando en cosas negativas, mucho menos en Shabbat, pero, ¿verdad? Cuando uno se enferma del oído, tiene una infección de oído, le afecta, le duele, le incomoda, no se puede oír bien, etc. Todas estas cosas nos dejan ver qué tan importantes son. Es más, en el caso de los ojos, nos queda un ojo si usted tiene algo en su ojo, si tiene una infección en uno de los oídos, le queda el otro, pero aún así es incómodo y nos hace falta estar completos. Entonces, haciendo uso de nuestras facultades heredadas, ofrecemos nuestras vidas, servicio, alabanza y ofrendas en calidad de gracias, en calidad de agradecimiento. Solo lo mejor de todo podría ser lo suficiente, bueno, para ofrecerlo al Creador del universo. Si nosotros hemos recibido lo mejor de parte del Padre, entonces nosotros, ¿cómo escatimar en relación a las cosas del Señor? ¿Cómo escatimar, hermanos? ¿Cómo escatimar? ¿Podríamos ser nosotros capaces, como enseñé hace un par de años atrás? Creo que es en Malaquías que dice, ¿quién de ustedes sea capaz? ¿Será capaz de permitir que las puertas de mi templo se cierren por falta, ¿verdad?, de ofrendas? O estoy parafraseando, pues, porque si hay faltas de ofrendas, si nadie está haciendo las ofrendas, ¿cómo se va a mantener el templo? Habían ganado, ellos cultivaban también y también habían criaderos de ganado para mantener, ¿verdad?, la exigencia de los sacrificios. Y la gente pregunta, ¿y por qué la exigencia de los sacrificios? Bueno, realmente cuando Yeshua todavía no caminaba a la tierra y no nos trajo la redención que Él nos manifestó, la necesidad era pugnante, era exactante, hermanos, porque era la manera como Dios estaba expiando los pecados del mundo, los pecados de Israel y los pecados del mundo. Era la manera como el perdón, la misericordia todavía de parte de Dios seguía derramándose para no traer juicio. Esa era la única manera de hacerlo. Entonces la gente pregunta, ¿pero por qué había que matar tantos animales? Bueno, esa es la manera que Dios la diseñó. Y si no se hacía, pues traía caos a Israel. Y si traía caos a Israel, imagínense el resto del mundo. El año pasado aprendimos
la centralidad del plan divino de hacer del Mishkan el eje de donde se rige toda la actividad del pueblo creyente en el Dios verdadero. Ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, el templo era el centro del pueblo. La cultura judía se manejaba alrededor de todo el templo. Todo lo que se relacionaba con el templo, eso fue confeccionando la cultura, la manera de ver, creer, pensar, la manera de, o sea, su filosofía de vida y obviamente, cómo adorar a Dios. Sfordo nos enseña el Mishkan, tienda de reunión o tienda de la unidad o tienda del Ejad, podríamos decir. Tiene el propósito de promover la unidad del reino de Dios en la tierra y como nación real, regida por el rey. Es decir, cuando decimos una nación real es porque está siendo regida por un rey. Y de sacerdotes, los querubín sobre la tapa miran hacia abajo del arca, mostrando el enfoque de Israel debe de ser siempre hacia la Torá, hacia la voluntad del Eterno, hacia los oráculos de Dios, hacia la autoridad de Dios, hacia la provisión de Dios. Hay muchas provisiones en el mundo, pero nosotros no queremos la provisión ajena o la del mundo, queremos la provisión que viene de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca del Eterno. Por eso es que nuestro enfoque debe de ser en Él. Siempre viendo a la propiciación, a la tapa de la propiciación, que es el mismo Yeshua. La tapa de la propiciación es una sola pieza, donde están los querubines haciendo guardia sobre enfrente de la silla o el trono de la gracia, que es de donde Dios expide sus veredictos. De donde Yeshua, como rey, un día se va a sentar aquí en la tierra sobre su trono y va a expedir veredictos, ya sea castigos o ya sea bendiciones para aquellos que han cumplido con sus mandamientos. Aleluya, Baruch Hashem. Además de su utilidad práctica y atractivo sensorial, los muebles del tabernáculo también cumplieron un papel simbólico multivalente, es decir, de múltiples valores para el pueblo de Dios. Las 7 lámparas del candelabro simbolizan los 7 espíritus o atributos del Ruach, espíritu divino, la creación, porque fue hecha en 7 días, sus 7 fiestas solemnes, las funciones redentoras del Mesías, porque esas son las 7 fiestas solemnes, no son las 7 fiestas judías, son las 7 fiestas de Hashem, de Dios, porque nos hablan de todo el plan redemptivo de Yeshua, nuestro Mesías, a través de toda la historia. Las funciones redentoras del Mesías y la bendición de Dios que brillaba sobre Israel. El candelabro o menorá en sí era una especie de zarza o columna de fuego en miniatura, ¿verdad?, que recordaba la presencia de Dios con su pueblo en el desierto. La luz habla, la luz nos ilumina, la luz habla, la luz dirige, la luz nos sirve de lámpara a nuestros pies. La menora nos dice todo esto. Los 12 panes de propiciación representan las 12 tribus de Israel y la plena seguridad que Dios es el proveedor, cuya provisión no se termina. El altar del incienso formó una columna de humo correspondiente para simbolizar las oraciones y santidad del pueblo para entrar en su espacio sagrado. Baruch Hashem. Yo no sé si usted captó eso, lo voy a volver a leer porque es tremendo. El altar del incienso formó una columna de humo. Cuando se quemaba empezaba a salir, ¿verdad? Correspondiente para simbolizar las oraciones que suben. Nuestras oraciones suben como incienso. Nuestras alabanzas, nuestras glorificaciones al Eterno suben como incienso. Que son agradables, son aromas agradables. Pero, ¿verdad?, nuestro incienso de alabanzas y de santidad, nuestra entrega en obediencia, ¿verdad?, del pueblo para entrar a su espacio sagrado.
Pero al mismo tiempo, una vez que el humo subía y se convertía en una nube, continuaba humeando y empezaba a llenar ese cuarto de humo. Esto representaba la Onán de Yahweh, la nube, la Onán de la presencia de Dios, la columna de humo o la columna de fuego que acompañó al pueblo en el desierto, así como la misma nube que descendió sobre el Sinaí y luego se trasladó a la tienda de reunión una vez que fue terminada de construir. ¡Qué tremendo! Esa nube, esa presencia es generada por nuestras alabanzas, las glorias que damos al Eterno, como decimos, nuestras emisiones de incienso espiritual hacia nuestro Padre en entrega, ¿verdad? No de perfección, porque nadie es perfecto, por eso es que necesitamos al Mesías, aleluya, pero en entrega transparente y sincera, en obediencia de sus mandamientos. Eso es lo que genera esa nube que venga y se deposite en nuestro medio, en nuestro hogar, esa presencia, esa evidencia de que hay una bendición sobre nuestras vidas. Es importante entender estas cosas espirituales. Yeshua nos dice, no te preocupes por lo que has de comer, ni de vestir. Nos invita a observar, es decir, a ver las flores y las aves, entendiendo que los lirios son de las flores con más olor. No sé si usted había deparado en esto. Yo mientras hacía este estudio pude ver estas cosas y que no trabajan, es decir, no tienen tactos con labores. Cuando más nos bendecirá el Padre, cuánto más nos bendecirá el Padre a nosotros siendo hijos. Fíjense bien nuevamente, Yeshua nos dice, no te preocupes por lo que has de comer. Es decir, lo que sabe el sabor en tu boca, por lo que te has de vestir, por lo que te has de poner encima. No nos invita a observar y ver las flores y las aves. Usted escucha a las aves, ¿verdad? Cantando y saben que son las aves, las mira saltando en los árboles, ¿verdad? Y entendemos también que los lirios son las flores de un olor más exquisito que existen sobre la faz de la tierra. Y las aves no trabajan, ni tampoco las flores. Pero Dios las provee de su belleza y las provee de su alimento. Porque las plantas también tienen que ser alimentadas. Para que esa flor surja, tiene que ser alimentada para poder traer esa belleza. Para poder desarrollarse en esa belleza que son. Entonces, ¿cuánto más nos bendecirá Dios a nosotros? Dice Yeshua, nuestro Padre Celestial, que somos hijos. Nos ha permitido todas estas cosas, todas estas habilidades, y que nuestros sentidos sensoriales estén en cada momento llamándonos a una atención, dejándonos saber que Dios está presente, que Dios está presente, que Dios está presente. Aleluya. Es bien interesante, hermanos. Quisiera leer algo acá rapidito del Midrash. Ojalá que se estén gozando con esta enseñanza. Yo tiendo a ser un poquito más eléctrico, por decirlo de esa manera. Pero mire, acá en el Midrash dice, de el Shulchan, la mesa, Shulchan, la mesa o símbolo de la monarquía. Hashem mandó a Moshe a hacer un Shulchan, una mesa de 4 patas de madera de Shittim. Tenía 12 tefajim de largo, 6 tefajim de ancho y 10 tefajim de alto. Tenía que ser enchapada en oro y su borde estaba rodeado por un canto de oro, es decir, una cornisa. Era transportada por medio de 2 barras deslizadas por los 4 anillos a sus lados. A pesar de que Hashem describió a Moshe la estructura detallada del Shulchan, Moshe no pudo visualizarlo. Hashem entonces le mostró a él una visión celestial de un Shulchan de fuego y él comprendió su estructura. Hashem dio instrucciones a Moshe: tú colocarás 12 hogazas de pan, lechem japanim, pan de la presencia, sobre la mesa. Y después continúa leyendo.
Estas hogazas de pan o barras de pan derivan su nombre del hecho que ellas poseían dos caras. Ellas estaban moldeadas igual que cuadrados, de los cuales dos cantos se levantaban hacia arriba en dos lados opuestos. 12 hogazas eran horneadas todos los viernes en forma de hierro. Después de horneadas, eran transferidas a moldes de oro y llevadas a la mesa de aquellos moldes. Luego eran removidas de los moldes. 2 hogazas eran colocadas directamente sobre la mesa. Las otras 10 hogazas eran colocadas sobre 5 estantes encima del shulchan, 2 hogazas sobre cada estante. Un milagro especial sucedía en el Lechem Hapanim, los panes de la presencia. Después de haber estado yaciendo sobre la mesa por una semana, estaba todavía tan fresco y caliente como cuando había sido puesto por primera vez. Cuando los hijos de Israel solían visitar al Beit HaMikdash, al templo de la presencia, en el día bueno o las festividades judías, ¿verdad? En los días feriados o de las fiestas solemnes, los sacerdotes alzarían el shulchan con el caliente lechem, con el pan de la presencia, lechem hapanim, para mostrarla al pueblo y exclamaban: ved cuánto Hashem os ama a vosotros. Es decir, en la representación de ese pan es la provisión que Dios daba a todo Israel. Por eso los Kohanim, los sacerdotes levantaban esos panes y se los presentaban al pueblo. El pueblo no comía de esos panes, sino que eran distribuidos en el cuerpo sacerdotal para su consumo en un lugar específico. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿Por qué leo? Porque es importante que estos recursos que a veces no queremos leer, es de donde muchas personas, inclusive cristianos, líderes, extraen información, y de ahí, ¿verdad? De esta información histórica es que sabemos que el pan se mantenía caliente, que eso era un milagro, que se entraba un viernes por la tarde, antes que iniciaran el Shabbat, y se ponían en la mesa, en el shulchan, ¿verdad? Del Lechem Hapanim, y después, cuando lo recogían a la semana próxima y hacían el cambio con el pan nuevo, salía tan caliente como fue puesto la primera vez. Yo sabía, esa parte de información la escuché hace muchísimos años, y no necesariamente en una congregación de raíces hebreas, pero estos recursos nos ayudan a entender el trasfondo del conocimiento de cómo Dios hacía milagros y cosas que a veces nosotros ignoramos con el pueblo de Israel. Especialmente en su templo. Es necesario estudiar el templo. En Éxodos 26, 1 al 37, solamente quiero leer unos versículos. El Mishkan, tabernáculo de reunión. Harás el tabernáculo 10 cortinas de lino torcido y azul, púrpura y carmesí. Las harás con querubines, obras de hábil diseñador. La longitud de cada cortina será de 28 codos y su anchura de 4 codos, una misma medida para todas las cortinas. De la misma manera estaban las medidas de los paneles de las paredes que conformaban, ¿verdad?, todo el fence o la defensa alrededor del Mishkan. 5 cortinas, verso 3, estarán unidas una a otra y las otras 5 cortinas unidas una a otra. Harás presillas de tejido azul en la orilla de cada cortina al final de la serie, y lo mismo harás en la cortina de la última cortina en la segunda serie. Luego en el verso 6 vamos a saltar: harás 50 corchetes de oro y unirás las cortinas la una con la otra por medio de los corchetes, y el tabernáculo será uno. También harás cortinas de pelo de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás, la longitud de cada cortina 30 codos y la anchura de cada cortina 4 codos, una sola medida para las 11 cortinas. Unirás aparte 5 cortinas
y separadamente otras 6 cortinas, y la sexta cortina doblarás en la parte frontal de la tienda. Eso es importante. Luego vamos a saltar al 12. El sobrante de la cortina de la tienda, la mitad sobrante de la cortina, colgará por la parte posterior del tabernáculo. Es decir, esas coberturas que se ponían en el techo del tabernáculo quedaban colgantes. ¿Ve? 13. El codo sobrante de una parte y el codo de la otra, que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, colgará a los lados del tabernáculo a uno y otro lado para cubrirlo. Harás también a la tienda un cobertor de pieles de carneros teñidos de rojo, y por encima un cobertor de pieles de tejones. Esto era para hacer impermeable. Por eso eran 3 capas y eran metódicamente establecidos de acuerdo al diseño que dio Hashem, para asegurarse que no filtrara agua, porque la humedad pues pueda generar moho, y eso es completamente, pues hace impuro el lugar santo. Entonces ahora, 15. Asimismo construirás para el tabernáculo talones de madera de acacia erguidos. Vamos al 18. Harás pues así los tablones para el tabernáculo, 20 tablones al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de los 20 tablones, 2 basas debajo de cada tablón para sus 2 espigas, y 2 basas debajo del otro tablón para sus 2 espigas. ¿Por qué leo esto? Y hay muchos detalles. Y esto es lo que a veces pues nos aburre. Muchas personas no quieren entrar en esta lista, pero es importante entenderlo, porque cada elemento del tabernáculo nos va estableciendo qué tan específico y qué tan coherente y qué tan preciso es todas las medidas y todo lo que Dios ha dado como diseño para que el tabernáculo se mantenga. Acuérdense, es una unidad móvil. Va siendo ensamblado y desensamblado, y va en movimiento. Hay guerras, hay situaciones, hay tal vez el tiempo. Todas estas cosas, los elementos, todas estas cosas se toman en consideración cuando el diseñador está diseñando. Y funcionó a las 1000 maravillas. La Biblia no nos detalla de que se rompió algo del Mishkan. Así de que fue coordinado y diseñado de una manera magistral. Voy a parar ahí porque necesitamos avanzar un poquito en esto. En la Milstein Edition del Humash, con las enseñanzas del Talmud Babli y Yerushalmi, es decir, el Talmud babilónico y de Jerusalén, y de los mandamientos del Sefer HaHinuch, en el libro que corresponde a Éxodo, nos dice: las paredes del Mishkan fueron construidas de vigas de madera cubiertas de oro. Y esto le llamaban kerashim. Paradas verticalmente lado a lado. Cada viga medía 10 codos o amot de alto y 1,5 codo de ancho. La base de cada viga tenía de espesor 1 codo o una amá. De acuerdo a una opinión, las vigas se convertían gradualmente más delgadas en la parte más alta. Esa es una de las opiniones de los sabios, porque de esto no se tiene ningún diagrama específico. ¿Okay? Esto es a través de la recopilación de los sabios, a través de la historia, que han venido obteniendo información que fue escrita en esos tiempos. De acuerdo a su opinión, las vigas se convertían gradualmente más delgadas en la parte más alta, inclinándose hacia la parte interna del Mishkan. Solamente tenía el espesor de un dedo. Otra opinión dice que las vigas eran de 1 codo de ancho a lo largo de toda su altura. ¿Cuál es la razón de compartir todo esto? Que tengamos una idea. Que tengamos una idea bastante cercana, que no nos imaginemos cosas, porque este es el pueblo a quien fue entregado. Y esto es
¿verdad? Información que ellos vinieron a través de los siglos compartiendo y corroborando. En la parte inferior de cada viga su esplendor era tallado, su espesor era tallado dejando 2 clavijas de tienda, es decir, los pegs, donde se clavan esas clavijas que para detener las tiendas, las cuerdas de las tiendas, las cuales eran insertadas dentro de 2 adanim o encajes o bases plateadas. Estas son las bases que estábamos leyendo en un momento, que Dios mandó a hacer. Las coronas de oro y las bases del suelo eran de plata. El Mishkan tenía 3 coberturas. Una, la cobertura inferior, se le llama la cobertura del Mishkan, es decir, la inicial. Es lo que estaba la más pegada al techo, por decirlo, o el techo mismo. Y este es el objetivo de este versículo, cuando estamos estudiando, ¿verdad? Versículo por versículo. Cuando habla específicamente y dice que, que el Mishkan tenía 3 coberturas. Está tejido como 10 paneles individuales, de los cuales cada uno tenía 4 codos de ancho y 28 de largo. Estos 10 paneles estaban surcidos juntos o pegados juntos en 2 sets de 5. Así es que cada set tenía 20 codos de ancho por 28 codos de alto. Los 2 sets de paneles de 5 conectaban entre sí con ganchos de oro o corchetes de oro, como decía en la otra sección. El Mishkan tenía 10 codos de ancho en la parte de adentro. O sea, imaginémonos. Es simplemente imaginarnos. Cuando usted está haciendo una pared en su casa, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de trabajar poniendo, digamos, un sheetrock con una pared, ¿verdad?, de yeso en su casa, reparando algún hoyo, alguna perforación. Y usted lo está haciendo con cuidado, lo está haciendo con mucho detalle para que cuando una vez usted termine de pintar, que todo se viene como que nunca ha pasado un problema ahí. Pues de esta misma manera yo me imagino, cuando voy escuchando esta lista de cosas, cómo el trabajador, cómo los maestros estaban poniendo todo en perspectiva, unificando en sus mentes, detallando cómo iba a ir todo para que quedara confeccionado primorosamente. El Mishkan tenía 10 codos de ancho en la parte de adentro. Y esto de 10 nos recuerda de algo completo, de algo, es decir, que habla acerca de la unidad, como decíamos anteriormente, de todo el pueblo. Habla de estar completos, de estar en unidad, de estar presentes, de estar activos. Que Dios quiere llenar al pueblo con su presencia y Dios quiere también que el pueblo traiga en un 100%, completamente se entregue al Dios que les ha salvado, al Dios que les ha dado la redención y libertad. De acuerdo a las opiniones que las partes de arriba de las paredes solamente tenían el espesor de un dedo, la extensión cubierta sobre la anchura del Mishkan, ya que tenían 28 codos de largo, colgaba por lo menos 9 codos en cada lado. Voy a repetir eso para que haga sentido. De acuerdo a opiniones que se dan, ¿verdad?, de los sabios, sobre las partes de arriba de las paredes, solamente tenían el espesor de un dedo. La extensión cubierta sobre la anchura del Mishkan, ya que tenían 28 codos de largo, colgaban entonces por lo menos 9 codos en cada lado. ¿Okay? Solamente el codo inferior de la pared, la cual tenía los encajes de plata, quedaba expuesto visualmente. Es decir, esos 9 codos que bajaban, ¿verdad?, por la extensión de ese tapiz, por decirlo de esa manera, bajaban hasta casi tocar el suelo, nada más a un codo de distancia del suelo. Por lo tanto, lo que se podía ver de el edificio eran las bases de ¿cómo es que se dice? Las bases de silver, de plata.
Aquí hay una especie de... De acuerdo a otras opiniones, la pared tenía un codo de ancho por la parte superior. Esto conduce a entender que de ser así solamente, ¿verdad?, 8 codos quedarían colgando de cada lado del edificio de Mishkan. Unos dicen que 9, otros dicen que 8, por lo tanto, en referencia a los 8 codos, pues quedaría más alto, por lo tanto se mirarían más o menos alrededor de 2 codos de la parte de la base del edificio. Y usted dice, ¿qué importancia tiene que nosotros sepamos esto? Bueno, hermanos, es interesante que lo que nos deja ver tapa toda la parte del techo y partes laterales del edificio. Y que lo importante que lo que nos deja ver son las bases de color plateado. Que esto implica sacrificio, implica gracia. Perdón, no sacrificio, gracia. Significa perdón, significa, ¿verdad?, el hecho de que Dios está hablando de un redentor. Dios quiere que entendamos que la base, la plataforma, el fundamento de lo que Él está creando es para traer la gracia a los seres humanos, para traer el perdón, para traerles redención. Esa es la manera como yo personalmente lo veo, y he visto comentarios de que lo ven de esa manera también. Continuamos. En referencia a las telas utilizadas, el lino era una de las importantes. El Mishkan tenía 3 cubiertas, nuevamente empiezan describiendo el mismo proceso. La de abajo, llamada la cubierta del Mishkan, y era hecha de lana y lino fino, ¿verdad? La segunda cubierta se denominaba el ojel, que ojel significa la tienda. La tercera cobertura se llamaba el mixej, el cual estaba hecho de pieles de carnero y de cuero de tahash, que era una pieza de tela de 3 dedos de ancho por 3 dedos de largo. Un cuadrado, en otras palabras, ¿verdad?, es considerado una prenda o vestidura. Puede ser usada como parche. Solamente que las coberturas del Mishkan utilizaron lino porque fue uno de los materiales que fue enlistado. Es decir, sabemos que las coberturas del Mishkan utilizaron el material de lino. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque fue uno de los materiales primeramente que fueron enlistados, ¿verdad?, para el propósito de traer la terma. Y el versículo, ¿verdad?, en el original dice Sheesh, y tiene que ser lino porque concerniente a la tela utilizada para el turbante del Cohen y espléndidas vestiduras para la cabeza se dice el Sheesh. Eso está en el Yerushalmi Shabbos 2.13, ese es el tracto en el Talmud. El Mishkan tenía 3 coberturas. En el versículo nos dice que la cobertura inferior se llamaba Mishkan, que debería tener querubines con un diseño tejido o entretejido. En referencia a la cortina, a la entrada del Mishkan, el versículo dice que debería ser elaborado con arte embordado. Entonces hay preguntas que se hacían los sabios. ¿Serían dichas imágenes parte del diseño bordado intercalado como parte de la tela? ¿Sería de que se tenía que confeccionar la tela todo como en sí? Pero dice, ¿o fue un arte bordado sobre la tela después que la tela fue confeccionada? Una aplicación dice que ambos términos se refieren al mismo proceso. Las imágenes fueron primeramente dibujadas sobre la tela y después el artesano los bordó seguidamente, siguiendo el patrón. Otras explicaciones dicen que esto se refiere a un diseño bordado sobre la tela para que apareciera enfrente, pero con una imagen espejo en la parte trasera. Es decir, el diseño permitía ver las figuras del arte bordado en ambos lados. Y nosotros vemos hoy en día trabajos de esa índole.
Una tercera opinión dice que el arte del bordador tenía las imágenes de un lado nada más, dejando el otro lado en blanco, donde el diseño del tejido se refiere a una tela de doble capa en la tela, pero magistralmente tejida y bordada, es decir, y tapada por la parte de atrás. Jerusalem Shekalim 8.2. Y ya estamos por terminar, esto es lo último. Una cortina muy larga, cada una de las 39 categorías de las melajot o trabajos que son prohibidos en Shabbat son derivados de los procedimientos que se hicieron para la construcción del Mishkan. Voy a repetir eso y lo voy a parafrasear. Se entiende que en la ortodoxia judía, de acuerdo a la halajá rabínica, hay ciertas cosas que no se pueden hacer en el día sábado en relación a trabajos, porque la palabra establece de que uno no debe de trabajar el día sábado. Entonces, ¿de dónde sacaron esta lista de trabajos que no se pueden hacer? Se extrajeron de los mismos trabajos que se tuvieron que efectuar en la elaboración o construcción de la tienda de reunión o el Mishkan en el desierto. Todo lo que se hizo en relación a trabajo en confección, en edificación, en construcción, se extrajeron 39 diferentes tipos de labores. Y de esas labores, pues entonces se estableció las 39 trabajos que son prohibidos hacer en Shabbat. ¿Okay? Entonces, nada más información que yo creo que es importante que la gente sepa. Es decir, cada prohibición de trabajo en Shabbat salió de las tareas o tipos de trabajo que se hicieron durante la construcción de la tienda de reunión. Uno de los melajos o trabajos es kosher, hacer nudos. ¿Y dónde o en qué parte del Mishkan se hizo nudo? Estamos dando un ejemplo de estos tipos de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde o en qué parte del Mishkan se hicieron este tipo de trabajo, hacer nudos? Entonces la explicación viene. Nuestro versículo dice que lo largo de una cortina individual, ¿verdad? Hablando de lo largo de una cortina individual. Y esto nos enseña que cada panel de 28 codos de largo de las coberturas del Mishkan tuvieron que ser conectadas con una sola unidad o como una sola unidad. No podían ser tejidas en secciones pequeñas y después surcirlas juntas. La única manera de conectar estos paneles tan largos era que ellos unieran por medio de nudos que se harían por medio de pequeñas tiras agregadas, ¿verdad?, a los paneles, de acuerdo a una opinión. Esta es la melajá o trabajo que fue hecho en el Mishkan. Y por eso hacer nudos está prohibido en Shabbat. Jerusalem, Shabbat 7.2, 15 y 15.1. Amén. Esto presenta una especie de dónde encontrar en Éxodos, ¿verdad?, los diferentes tipos de enseres que Dios mandó a hacer. Simplemente pues compartiendo esta información. Está acá en español a la izquierda y también en inglés inmediatamente al centro, y después están los versículos donde se encuentra, donde Dios dio el mandato y donde se hizo la ejecución o construcción de cada artículo. En Primera de Reyes 5.1 tenemos, ¿verdad?, que el rey Salomón está construyendo la casa para el Eterno. En el año 480, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, aconteció que él, Salomón, comenzó a edificar la casa de Yahweh. La casa que el rey Salomón edificó para Yahweh tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del lugar santo de la casa tenía 20 codos de largo a todo lo ancho de la casa y 10 codos de ancho enfrente de la casa. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera.
Y contra el muro de la casa construyó galerías alrededor del muro de la casa, tanto del lugar santo como el lugar santísimo, y les hizo cámaras laterales en derredor. ¿Y por qué damos tanta información sobre medidas? Porque tenemos que entender que las medidas están por todas las escrituras. Y Dios es el que da las especificaciones. David, bajo la instrucción del Espíritu Santo, diseñó la construcción del templo. Pero Dios le dijo, tú no lo vas a construir, porque tienes las manos llenas de sangre. Eres un hombre de guerra, en otras palabras. Y entonces va a ser tu hijo quien la va a construir. Estoy seguro que David entristeció, pero al mismo tiempo fue su heredero. Y era una garantía de que también el Señor no se estaba olvidando de la descendencia de David ni de la promesa que le había hecho. Así es que Salomón continúa tomando la batuta y lleva a efecto la construcción de la casa. Las medidas nos dejan ver de que Dios es un Dios específico, que es un Dios que establece estructura, que es un Dios que establece mandamientos, que es un Dios que quiere ver a su pueblo seguir instrucciones. Es importante que entendamos que seguir instrucción y dejarte dirigir no es un sacrificio a manera de que alguien te tiene mangoneado o alguien te tiene sojuzgado o sujetado, mejor dicho, sino de que es la manera de que Dios quiere que aprendamos como un buen aprendiz a caminar dentro de las estructuras que les da para que tengamos éxito en todo lo que nosotros emprendamos. Fíjense bien el contexto de lo que estamos leyendo y de lo que yo estoy diciendo. Ahora, en el verso 7, en su construcción la casa fue edificada, la entrada a la galería intermedia estaba al lado derecho de la casa y se subía a la galería intermedia y de esta a la superior mediante una escalera de caracol. O sea, había maneras de conectar diferentes niveles y diferentes, ¿verdad?, segmentos. Construyó pues la casa y la terminó y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. Entonces ahora fíjense bien lo que le dice Yahweh a él en el 11. Y la palabra de Yahweh fue dirigida a Salomón diciendo, en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos. En otras palabras, fíjense, está sobreentendido. En cuanto a la casa que me estás edificando, si Dios hubiese tenido un pero, un algo, no me gusta esto, tienes que mejorar esto, se lo hubiera dicho en ese momento. Pero entonces le está dando por entendido, en cuanto a la casa que me estás edificando, ahora está bien, se toma por entendido, no lo menciona, pero se toma por entendido porque no hace ningún énfasis negativo o corrección. Pero inmediatamente le dice, si andas en mis estatutos, no está hablando de medidas ahora numéricas para construir, pero está hablando de medidas espirituales para que la casa tenga éxito, para que la casa cumpla el propósito para el cual fue edificada. ¿De qué vale que sigamos todas las especificaciones de la construcción de la casa si no se va a hacer la voluntad del Eterno? Entonces, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Tabernacularizaré, que significa haré tabernáculo con ustedes en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y Salomón edificó la casa y la terminó. Baruch Hashem. Se trata de seguir la voluntad, de seguir lo que Dios quiere que hagamos. No tiene que ver con números y que nos cansemos de las instrucciones. Es de seguir obedientemente su voluntad porque vamos a tener éxito. El éxito de Salomón es que Yahweh habitó esa casa. Yahweh hizo maravillas en esa casa, su presencia. Y ahora aquí tenemos 4 diferentes cosas. Fíjense bien, alrededor del Mishkan
y a manera de una cornisa, si usted lo puede y lo puede analizar de esta manera. Fíjese bien en la cornisa que está alrededor, en el cuadrante derecho de abajo, miramos el arca del pacto y tiene una cornisa alrededor, exactamente como Dios la mandó a especificar. Cuando miramos el Mishkan en el cuadrante de la izquierda superior, estamos viendo, ¿verdad?, las paredes blancas de las telas alrededor de todo el campamento del Mishkan, y eso a manera de una cornisa, es una protección. Y también miramos las paredes alrededor del templo, donde están sus atrios y sus patios amplios, pero hay una especie, podríamos decir, de paredes de defensa que se levantan alrededor del templo. Igualmente dentro del edificio central miramos también que hay paredes y divisiones. Igualmente miramos en la fotografía del mapa de la ciudad de Jerusalén en la antigüedad del primer siglo, miramos también que hay paredes que separaban a la ciudad y las paredes del templo separando, ¿verdad?, de todas las otras áreas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dios establece patrones de santidad, patrones de diferencias, patrones que quieren decir, estos son los niveles de santidad que nosotros debemos de respetar. El seguir las instrucciones, las medidas, es prácticamente el primer plano de santidad. Si nosotros no queremos obedecer ni siquiera las medidas para construir algo, ¿cómo vamos a construir el reino? Es importante entender esto. Y volvemos nuevamente y termino ya con 2 segundos, o mejor dicho, 2 minutos más. En el Brit Hadashah, pacto renovado, dice en Marcos 12, 41, 44, la ofrenda de una viuda. Y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echaba cobre en el arca. Cómo echaban las monedas de cobre en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Pero llegando una viuda pobre echó 2 blancas, lo que es un cuadrante, o 2 dracmas, dicen otras versiones. Y llamando a sus discípulos les dijo, de cierto digo que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a esa extremadura, a esa extensión de dar hasta el punto de quedarnos sin nada por cumplir con Dios? Por cumplir y decir, Señor, yo no tengo mucho, pero he aquí lo que tengo y lo pongo a tu disposición. Amplifícalo. Lo hago de todo corazón. No tengo más, quisiera más, poder dar más, pero esto es todo lo que tengo. Yo sé que todos nosotros hemos hecho o hemos vivido una situación así. Esta mujer, como ustedes pueden ser testigos de la escritura misma, ella se santificó en una manera muy especial porque dio de lo que no tenía, dio de lo que le hacía falta. Estaba en negativo y dio de lo que no tenía. Y dice la escritura en algún lugar que Yeshua nos dice de que aquel que más se le da, más se le requiere, y aquel, ¿verdad?, que no quiere cumplir, no quiere dar, no quiere cumplir con su responsabilidad, hasta lo que no, ¿me entiende? Hasta lo que no tiene se le va a quitar. Hasta lo que no tiene se le va a quitar. Entonces miramos aquí, podemos ver la diferencia. Una no tiene y da hasta lo que no tiene, mientras que el otro, por no querer hacer la voluntad de Dios, cuando se espera que él haga, entonces se le es quitado hasta lo que no tiene. Y miramos que Dios es justo, muy justo en estos niveles de carácter, de generosidad, de bondad y justicia. Miremos entonces cómo Adán fue echado del Edén e inmediatamente una puerta, una espada
empezó a dar vueltas para sellar y hubo como una manera, se levantó una defensa, se levantó la verja, se levantó la cornisa alrededor del Edén y ellos no pudieron entrar. Ellos tuvieron que emigrar hasta tierras de Canaán y ahí se fueron a vivir. Y usted me dirá, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Bueno, pues prácticamente si el entendimiento es que los cuerpos de Adán y de Eva están en Macpela, en la cueva de Macpela, y ahí están sus cuerpos, pues obviamente ellos tenían que haber vivido en esa área para haber sido sepultados en esa cueva. De la misma manera, pues miramos que Yeshua, desde el lugar donde fue crucificado, viendo hacia el oeste, él estaba en relación al templo al lado este, pero él quedó viendo hacia el oeste, viendo hacia la puerta del templo prácticamente, a la puerta este del templo. Pues entonces podemos observar que él fue sacado de las paredes de protección de la ciudad. ¿Por qué fue sacado de la ciudad? Porque él fue condenado, él fue considerado como un criminal. No podía morir dentro de las paredes de la ciudad porque era considerado un transgresor, un pecador. Entonces, como dice la Escritura, que su lugar iba a ser, que él iba a ser considerado, o un lugar considerado entre los criminales. Y podemos ver de que esa estructura de la pared nos deja saber de que era un nivel de santidad. Entonces ni a eso calificaba en ese momento Yeshua. No porque él tenía culpa, no tenía culpa ninguna, pero porque estaba llevando la cruz de nuestros pecados, no se le dio acceso a ni siquiera poder morir dentro de su amada Jerusalén. Un hombre santo que lo sacrificó todo. Lo perdió todo, se desvistió de todo para darnos todo a nosotros. Nuevamente podemos ver cómo estos artefactos todos tienen un diseño específico. Cada uno de ellos establece un nivel de santidad. Cada uno de ellos en función del sacerdocio, de aquellos que elaboran su trabajo en el templo o elaboraban sus trabajos en el templo, van haciendo estos trabajos para poder ir ingresando, en el caso del sumo sacerdote, ir ingresando poco a poco dentro de la presencia del Señor en el día de Yom Kippur. Y cada uno de estas cornisas representa esos niveles de santidad. Cada uno de los instrumentos representan un nivel de santidad. Termino con esto. No nos demos a la tarea de contar cuántos niveles faltan, si hemos cumplido tantos, si nos hace falta 3, 5, 10. No se trata de eso. Esto es para darnos a entender que los niveles de santidad son una expectativa de Dios. Pero en Yeshua HaMashiach nosotros tenemos que observarlo, no porque sea ley, no porque sea exactante, es porque amamos a Yeshua. Es porque deseamos ser considerados buenos siervos. Es porque deseamos ser considerados buenos siervos, obedientes, sinceros, transparentes. Yo te invito a que puedas reestudiar este video y que extraigas lo que se haga útil para tu vida diaria. Hay muchos valores en nuestra vida a cada día que nosotros podemos extraer, de donde nosotros desarrollamos nuestras destrezas, tanto seculares como habilidades. Al mismo tiempo podemos extraer cosas espirituales. Hoy, yo te digo, hermano, hermana, es tiempo de que nosotros empecemos a ver las Escrituras de una perspectiva de deleite y no de ley o exigencia. El Eterno te ama, el Eterno envió a Yeshua, el Eterno nos ha dejado a su espíritu de la santidad para que nosotros caminemos de la manera que Él nos ha diseñado. Si lo recibes,
Amén. Shalom. Se despide de ti, Gabriel Galán, pastor de Ministerios Raíces de la Fe. Shalom.